está cargando. Y te cambio en Twitch a Twitch ya para que ya estés tú. Va. Ya está en el del share. Sí, ya Y entras más ya estás en Twitch. Buenos días, público conocedor, asistentes al circo. Empezamos un poquito tarde, no porque quisiéramos, sino porque lo deseábamos. Ah, verdad, eso no se la esperaban. Lo que pasa es que justamente como nuestros invitados, nuestros primeros artistas circenses, tuvimos un problema con que detuvimos el tiempo, de alguna manera. Ellos no van a detener el tiempo, pero sí van a hacer algo que pareciera imposible y que cuando yo escuché por primera vez en la facultad fue en el primer semestre en la materia de computación, creo que se llama, ya ni me acuerdo, tan viejo me veo y hace tanto tiempo fue, que el ayudante se dedicaba a átomos fríos. Y yo dije, pero pues ¿cómo puede ser un átomo frío? Te lo venden en una de Bonais o algo así, una congelada de átomos fríos, y entonces no sería hasta óptica cuando yo entendería a lo que se refería con átomos fríos. Todavía no lo entiendo bien. Hay muchas cosas en este mundo que no entiendo. Y esta es una de ellas. Entonces les hemos puesto los criomantes a este grupo, a este equipo de colaboradores, de artistas circenses, que estamos orgullosos también de llamar que son partes de nuestro curso de cálculo tensorial de la Facultad de Ciencias, porque son capaces de enfriar átomos. Esto ni siquiera Sub-Zero lo puede hacer. Y como saben, nadie vence a Sub-Zero. Entonces, ellos quizás sean un digno oponente para Sub-Zero. Y por eso les hemos puesto los criomantes. Ellos hablarán de átomos fríos y de cómo capturar átomos salvajes, es decir, de trampas ópticas. Los dejamos con ellos, es un placer tenerlos. No están aquí porque, pues obviamente, si mostraran su rostro, Sub-Zero los estaría buscando. Entonces, han mandado un video y el video, pues como siempre, me enorgullece decir que los alumnos se están puliendo y por lo menos todas sus pláticas han sido mejores que la mía. No es una cosa muy grande contra la cual comparar, pero estoy muy orgulloso y les muestro su trabajo. Buenos días a todas las personas que nos estén observando en este momento, al profesor y a los ayudantes que están haciendo posible este congreso de divulgación científica. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre átomos fríos y óptica cuántica. Pero antes de ello nos interesaría saber cómo es que surge la mecánica cuántica, ya que gracias a ella nos es posible el hablar sobre óptica cuántica y enfriamiento de átomos. Entonces, para ello nos remontamos a finales del siglo XIX, en donde se creía que la física ya había llegado a un punto tal que nosotros podíamos describir cualquier fenómeno que nos rodeara. Y esto era gracias a los trabajos de la mecánica de Newton, el electromagnetismo de Maxwell, y además a ello sumando el desarrollo de la mecánica y termodinámica estadística. Entonces, con todas estas ramas y teorías de la física, se creía que ya podíamos se podría describir cualquier fenómeno que nos rodeara. No es tiempo después que en el camino los físicos se encuentran con un problema. Y ese problema surge de un experimento en el cual consiste en que nosotros tenemos un objeto al cual llamamos cuerpo negro y está diseñado de tal forma que tiene un hueco en el centro para que haya una menor cantidad de entrada de luz exterior, y para cada rayo que logre entrar en el interior del cuerpo negro, rebote igual en el interior y conforme el tiempo este sea totalmente absorbido por el cuerpo negro. Entonces, este problema surge cuando nosotros queremos calentar este cuerpo negro. Al nosotros calentar estamos, digamos, de alguna manera
alborotando las partículas que están en él y así obteniendo una energía. Y esa energía lo que se buscaba era saber describir de cómo iba a ser la energía que saliera a través de este huequito que tenemos en nuestro cuerpo negro. Para ello, se le propuso a los físicos teóricos que dieran una descripción de cómo sería esa energía. Y el problema estaba justo en que la, la descripción teórica de este experimento era que la energía que saliera por este cuerpo sería una energía bastante grande, es decir, que tendríamos frecuencias suficientemente altas y o sea, saldría una energía altamente destructiva. Y además, adicional a ello, como sabemos, diferentes personas, objetos, nosotros como humanos estamos conformados de átomos, también implicaría que también estaríamos desprendiendo una cantidad increíblemente alta de energía, lo cual no es cierto. Entonces, para ello, tenemos algunos científicos que dieron un primer acercamiento lo más acertado posible y a este fenómeno. Entonces, tenemos la potencia radiada que fue propuesta por los científicos Rayleigh y Jeans, y esta potencia radiada está dado por la ecuación que vemos en la parte inferior izquierda, que es 2pi por nu al cuadrado por kt, donde k es una constante, t es la temperatura, y eso dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Sin embargo, esa nu representa la frecuencia, representa la frecuencia. Entonces, para frecuencias suficientemente altas, lo que tendríamos al elevar al cuadrado es que tendríamos una potencia suficientemente grande. Y eso se traduce en que tendríamos una energía infinita, lo cual en el mundo eso no es algo posible en el mundo real. Entonces, para ello también, por otra parte, tenemos a Wien, que conocemos como ley de Wien, y él propone una longitud de onda máxima que está dada por el inverso de la temperatura. Sin embargo, el problema que este tiene es de que no funciona para temperaturas suficientemente bajas. Entonces, no es hasta tiempo después que llega nuestro superhéroe, Max Planck, con una de sus hipótesis más mágicas, y digo mágicas ya que él tampoco creía que era tan correcta su hipótesis que él hacía, y esa hipótesis consistía en considerar que la energía que salía del cuerpo negro venía dada por cuantos, es decir, en paquetitos de energía. ¿Y cuál era la ventaja de hacer esta hipótesis? Pues de que ahora nosotros tendríamos un requerimiento mínimo para nosotros producir una longitud de onda. Entonces, a menores longitudes de onda se requeriría más energía, y por el contrario, a longitudes de ondas mayores requeriríamos menos energía. Otro resultado interesante que tenemos es el efecto fotoeléctrico. Este efecto consiste, bueno, para ello tenemos el esquema del montaje experimental de esto. Tenemos dos placas, un tubito por el cual los electrones estarán viajando y un circuito eléctrico. Entonces, si nosotros hacemos incidir luz sobre nuestra placa metálica, en la placa metálica tenemos electrones con ciertos grados de libertad. Entonces, cuando la luz llega a hacer contacto con la placa va a desprender electrones, y estos electrones se van a mover a través de este tubito, llegan a la otra placa y van a ir recorriendo todo el circuito eléctrico, a modo de que nosotros estaríamos generando una corriente eléctrica. Sin embargo, entonces nosotros necesitamos una energía mínima para poder visualizar este efecto. Es decir, que si nosotros consideramos una longitud de onda en el espectro visible, lo que tendríamos es que no se llevaría a cabo este efecto. Sin embargo, para longitudes a partir del ultravioleta en adelante, este efecto sí lo veríamos posible.
Otra cosa a remarcar aquí es que aquí tenemos en la placa una cantidad considerable de electrones, es decir, no tenemos electrones libres. Entonces, si nosotros queremos considerar un electrón libre, tenemos la interacción Compton. Entonces, para ello suponemos un electrón y al cual le hacemos incidir un fotón, y al momento de que el fotón colisione con nuestro electrón, el electrón va a ser desviado cierto ángulo hacia una dirección y el fotón también saldrá con cierta dirección y a cierto ángulo. Sin embargo, el fotón habrá perdido energía. Y esta interacción está descrita por la ecuación que vemos abajo, que es la longitud de onda final de nuestro fotón menos la longitud de onda inicial que tenía nuestro fotón justo antes del momento de colisionar con el electrón. Y esto es igual a una constante que es la longitud de Compton multiplicada por el factor 1 menos coseno de teta. Posteriormente veremos el porqué de hacer mención de estos efectos y esta interacción, ya que para la óptica cuántica y enfriamiento de átomos, estos resultados son bastante útiles. Bueno, ahora ya que sabemos los resultados que obtuvo Planck al descubrir que la energía viene dada en pequeños paquetes llamados cuantos, es decir, que podemos tratarla como una partícula a la luz, llega de Broglie con una nueva hipótesis o teoría que podría aplicar a la mecánica cuántica. Entonces, en 1923, Louis de Broglie propone que si ya sabemos que a la luz podemos asociarle una partícula llamada fotón, ¿por qué a la materia o a las partículas no podemos asociarle una onda? Lo que propone de Broglie es que al electrón o a las partículas cuánticas podemos asociarles longitudes de onda. Como tenemos en el diagrama, podemos ver que a la trayectoria que sigue el electrón, en este caso vamos de una trayectoria rectilínea a cada vez más curveada a llegar a una trayectoria cerrada, podemos darle una longitud de onda de tal manera que podamos asociársela no como tal a la partícula, sino más bien a su trayectoria. De Broglie llega a la ecuación que vemos a mano derecha, ocupando la parte relativista de Einstein y la parte que ya propuso Planck de la energía que viene dada en pequeños paquetes, y llega a que el momentum es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda que proponemos para nuestra partícula. ¿Qué significa esto? Que pese a que tengamos partículas con masa, su momentum ya no está determinado por esa masa, sino únicamente por la longitud de onda que le asociamos. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, llega en 1920 Niels Bohr, y lo que Niels Bohr nos dice es que viene a proponernos un nuevo modelo atómico. Después de conocer ya que el efecto Compton y que los electrones absorben energía de tal manera que podemos moverlos del lugar, ¿qué pasa si le aplicamos esto a estados que están fijos, a estados ligados? Lo que va a ocurrir es que debido a que sabemos que la energía viene dada en pequeños paquetes, los electrones van a absorber energía si incidimos un fotón sobre él, lo que va a provocar que brinquen de estados de nivel de menor energía a uno de mayor energía. En el caso en el que pierdan energía en vez de que absorban, van a ir de niveles de mayor energía a niveles de menor energía. Esto, bueno, pues nos dio una nueva visión de lo que serían los átomos, porque pues teníamos modelos que en realidad no se adaptaban muy bien a los experimentos y a lo que observábamos en teoría con mecánica clásica, por lo que esto dio un nuevo paso para la mecánica cuántica. Finalmente, lo más destacado de la mecánica cuántica es lo que conocemos como la ecuación de Schrödinger. Antes de ello, hablaremos del principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo que nos dice únicamente es que hay una imposibilidad de determinar dos magnitudes
observables y medibles a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en una partícula cuántica es prácticamente imposible determinar su posición en el espacio y su momentum. Sabemos que en mecánica clásica esto siempre se cumple, siempre podemos determinar momentum, velocidad, posición, tenemos todo perfectamente determinado. En cambio, en el mundo cuántico esto no es posible. Tenemos un coste y ese coste es conocer menos una variable que otra. Por ello, siempre esas variables tienen que ser menor o igual que la constante de Planck reducida entre 2. Y lo único que nos dice es que, por ejemplo, las partículas están indeterminadas. En realidad, ni la misma naturaleza sabe en qué posición o qué momentum o velocidad tienen. Posteriormente, llegamos a Schrödinger y lo que Schrödinger propone en 1926 es su famosa ecuación. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues que nosotros podemos asociar una función de onda a una partícula, puesto que ya sabemos que podemos asociar una onda a una partícula. Lo que nos dice esa función de onda en sí misma no es mucho. De hecho, nos sirve más de determinar la energía. Pero lo interesante de esto es que esa función de onda, si le tomamos valor absoluto y la elevamos al cuadrado, nos dice la probabilidad que tenemos de encontrar a la partícula en cierta región del espacio. De esto lo que vienen las implicaciones más importantes es que sabemos que las partículas están en estados superpuestos, que no tienen definido ni determinado posiciones o tiempos o velocidades. Simplemente tienen 1.000.000 de opciones y nosotros no las sabremos hasta que hagamos colapsar esa función de onda. Es decir, hasta que midamos y obtengamos un resultado, siempre tomando en cuenta las probabilidades. Bueno, después de esto, podemos hablar de óptica cuántica. Ya conociendo los fundamentos principales, ahora lo que la óptica cuántica busca es aplicar la mecánica cuántica a fenómenos que impliquen la luz y sus interacciones con la materia. En específico, se busca estudiar el comportamiento de fotones para el uso de transmisión de información. Lo más destacado de la óptica cuántica es producir luz cuántica. ¿Qué es la luz cuántica? Bueno, debido a que ya sabemos que las partículas están superpuestas, llegamos al entrelazamiento cuántico. Lo que el entrelazamiento cuántico implica es que tenemos fotones o partículas que están estrechamente relacionadas, que interactuaron por una cantidad de tiempo determinada y al separarlas tienen comportamientos complementarios. Es lo que conocemos en este caso como fotones gemelos. Es lo que buscamos en la luz cuántica. Buscamos producir fotones que interactúen de cierta manera y que se vuelvan complementarios al interactuar y separarse. Ahora ya vimos un poco sobre física cuántica. Hemos hablado un poco sobre la cuantización, pero realmente, ¿qué significa esto de cuantización? Entonces, bueno, nosotros vemos en pantalla una naranja y como podemos ver está completamente, es continua, no tiene huequitos y sin embargo para la física cuántica esto es totalmente distinto. Quiere decir que nosotros tenemos huecos entre cada espacio de la naranja, es decir, es discreto. Esto es lo que se refiere a que esté cuantizado. Es algo que no está completamente continuo, que al contrario de la física clásica, que solo se limita a cosas continuas. Entonces, teniendo esto en mente, también observamos o mencionamos partículas y ondas, pero para la física cuántica estos no son comportamientos totalmente distintos. En pantalla vemos una canica y supongamos que esa es de momento nuestra partícula. Entonces, si yo lanzo mi partícula hacia enfrente, esta partícula va a tener una dirección y trayectoria definida. Y lo que podría suceder es que alguien que esté enfrente de mí logre cachar mi canica. Y lo que no podría suceder es que alguien que esté atrás mío logre cachar la canica. Por otra parte, tenemos a las ondas y el hecho de que yo
que yo pueda hablar y que alguien que esté detrás mío logre escuchar lo que yo esté diciendo en este momento, quiere decir que entonces las ondas se están propagando en todas las direcciones. Y bueno, ya vimos que podemos nosotros asociar una onda a una partícula. Entonces, teniendo esto en mente, ya podemos hacer o tener un poquito más de aplicaciones para óptica cuántica. Entonces, aquí vemos nuevamente donde le asociamos una onda a una partícula y además también podemos hacer el estudio individual de cada uno de estos comportamientos, tanto de la partícula y la onda. Bueno, ahora entrando al tema de átomos fríos, lo que tenemos, bueno, es que encontramos diferentes métodos para lograr enfriar un átomo. Entre ellos tenemos enfriamiento por láser y trampas magneto-ópticas. En el apartado de enfriamiento por láser encontramos el enfriamiento Doppler, melaza óptica y empleo de un ralentizador de Zeeman. Entonces, bueno, la idea es usar láseres y como ya vimos por Bohr, hay una transición de estado de energía entre mayor nivel y menor nivel. Entonces, bueno, para enfriar átomos, necesitamos que la energía cinética de una partícula disminuya. Esto quiere decir, ya que la energía cinética está asociada al movimiento de una partícula, lo que buscamos entonces es disminuir la energía cinética, en este caso de un átomo. Es decir, si tenemos si nosotros logramos disminuir la energía cinética y por lo tanto disminuir el movimiento de un átomo, entonces en consecuencia lograríamos enfriar a nuestro átomo. Bueno, entonces empezamos por el enfriamiento Doppler. Para ello, recordamos lo que el efecto Doppler, que consistía en un objeto y una fuente de ondas. Entonces, si tenemos que un objeto se aleja de nuestra fuente de ondas, las ondas que percibe nuestro objeto serán con una longitud de onda más larga. Y al contrario, si la fuente se acerca al objeto, este percibirá las ondas de una longitud más corta. Entonces, esa es la idea de este tipo de enfriamiento. Una vez que nosotros logramos ajustar la longitud de onda de un láser un poco por debajo de la transición electrónica de un átomo, lo que buscamos es que nuestros átomos absorban más fotones y se muevan hacia nuestra fuente de luz, en este caso los láseres. Y entre nuestros átomos vayan absorbiendo más fotones, este va disminuyendo su energía cinética y también y se va perdiendo también el momento del fotón. Como ya habíamos mencionado anteriormente, esto se debe a las transiciones de energía. Entonces, una vez que este proceso se repite consecutivamente, es así como logramos enfriar poco a poco nuestros átomos. Ahora tenemos la melaza óptica. Bueno, un punto importante más a mencionar aquí sobre el enfriamiento Doppler es que tiene una mayor desventaja. Entonces, ¿a qué se debe esta desventaja? Tenemos un límite de enfriamiento. Cuando el átomo excitado regresa a su estado base, emite un fotón. Este fotón, aunque no aporta un cambio verdadero al promedio de los momentos, sí establece el límite al cual podemos enfriar el átomo. Entonces, ahí es en donde tenemos nuestra primer limitante para este tipo de enfriamiento. Sin embargo, tenemos otro tipo de métodos para lograr enfriar al átomo. Y entonces es por ello que llegamos a lo que es la melaza óptica. La melaza óptica consiste en un arreglo de 3 pares de rayos láseres polarizados circularmente.
de tal modo que unos estén contrarios al otro y se intersecten en un punto en la región. Y ese punto en la región es justo en donde nos interesa que estén nuestros átomos, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos nuestros láseres, todos se intersectan en un cierto punto y en ese punto es en donde a nosotros nos interesa que estén nuestros átomos para lograr ese enfriamiento. Este tipo de enfriamiento se basa en el principio de enfriamiento de gradiente de polarización. ¿Y a qué se refiere este principio? Bueno, lo que nos quiere decir este principio es que no es más que la formación de ondas estacionarias con polarizaciones diferentes. Entonces, de esta manera, los átomos, dependiendo de la velocidad con la que se mueven, estarán subiendo a una zona del gradiente de polarización, lo que provoca que pierdan velocidad, y eso es justo lo que nosotros esperaríamos, ya que, como habíamos mencionado, entre menor movimiento tenga nuestro átomo, entonces es cuando más nos acercamos al enfriamiento de este. Bueno, ahora tenemos otro tipo que es el ralentizador de Zeeman. Bueno, ya conociendo lo que hacemos con con enfriamiento Doppler por láser y la melaza óptica, tenemos el ralentizador de Zeeman. Bueno, el mayor problema con el enfriamiento por láser, como ya vimos, es que después de que el átomo emite un fotón, para regresar a su estado base, el átomo ya no va a estar en resonancia con el láser. Los láseres están diseñados de tal manera que puedan estar debajo del estado de transición, de la energía del estado de transición de los átomos. Pero después de que pierdan energía o de que brinquen de un estado de mayor energía al de menor, la frecuencia va a estar disminuyendo, lo que implica que el láser ya no va a estar en sintonía con la vibración de los átomos. Para ello tenemos el ralentizador de Zeeman, que es una combinación de campos magnéticos para disminuir la velocidad de los átomos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sabemos que los átomos están compuestos de electrones y los electrones interactúan con los campos magnéticos. Es lo que básicamente hacemos variar el campo magnético para poder disminuir esa velocidad de los átomos. ¿Cómo se utiliza o por qué se llama Zeeman? Bueno, usamos el hecho de que ya que el campo magnético interactúa con los átomos, como en el efecto Zeeman. ¿Qué es el efecto Zeeman? Bueno, el efecto Zeeman nos dice que al poner un electrón en un campo magnético, las líneas espectrales de energía que producen los átomos se van a desdoblar. Es decir, si por cada nivel de energía teníamos una línea espectral, ahora por cada nivel de energía vamos a tener 3 líneas espectrales. Entonces, esto es lo que nos ayuda a disminuir la velocidad de los átomos. Finalmente, tenemos las trampas magneto-ópticas, que es una combinación de lo que vimos con melaza óptica, con el efecto Doppler y enfriamiento por láseres. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Consiste en construir una cámara de ultravacío de tal manera que lo único que esté dentro de la cámara es los átomos, sean lo único que esté dentro de la cavidad. Como podemos ver, tenemos una bomba de vacío, que es la que va a ayudarnos a quitar todo el aire o cosas externas a los únicos átomos que queremos. Tenemos y podemos ver el dispensador que en este caso es de rubidio, tenemos átomos de rubidio. Y en la parte de arriba, en donde vemos la cámara de ciencia, vamos a instalar bobinas, ya que sabemos que los imanes son campos magnéticos, pero no podemos variarlos. Lo que nos sirve para poder ir variando ese campo magnético son bobinas o son solenoides, que es lo que nos ayudaría a mantener estables o en una sola posición a los átomos y a disminuir su velocidad. Aquí tenemos un diagrama de cómo funciona el enfriamiento. Nosotros hacemos incidir los láseres sobre los átomos que estamos buscando
Y como lo hacemos incidir por varias partes, no solamente por una sola, sabemos que hay una serie de emisión y absorción de fotones, por lo que constantemente vamos a estar bombardeando fotones hacia afuera. Como los fotones salen en todas direcciones, vamos a estar compensando ese movimiento de electrones que va a estar frenando su velocidad. Además, adicional al campo magnético. Finalmente, en la última imagen, en la tercera imagen, podemos ver una separación, ya no es continuo la nube de átomos fríos. ¿Y qué quiere decirnos esto? Bueno, ya que podemos enfriar átomos, como vimos, hay un problema, y es que no siempre podemos llegar a una temperatura más baja, puesto que ya no hay niveles de energía más bajos. Para esto nos ayuda el campo magnético, ya que el campo magnético funciona como una barrera, por así decirlo, en la que a pesar de que todavía tengamos átomos que estén calientes, es decir, que todavía tengan energía cinética, este campo magnético nos puede ayudar a ir quitando esos átomos que pueden estar calientes todavía, y únicamente nos vamos a quedar con los átomos fríos. Finalmente, ¿para qué nos sirven los átomos fríos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Sabemos que la óptica cuántica se enfoca en producir luz cuántica, es decir, se enfoca en producir fotones gemelos, de tal manera que esos fotones puedan transmitir información a cualquier sistema que nosotros estemos requiriendo. Por lo que nuestra primera aplicación es para sensores cuánticos ultrasensibles. Bueno, ¿qué son los sensores cuánticos ultrasensibles? Como ya mencionamos, tenemos que las partículas siempre se encuentran en superposición de estados. Lo que ayudaría en este caso a los sensores cuánticos es que los fotones, al tener no solamente un estado, podemos tener mediciones extremadamente exactas, puesto que es muy preciso. Y eso tiene aplicaciones tanto en geología como en computación, puesto que en geología pues ayudaría en medición de sismos y en meteorología. Y en la computación ayudaría a almacenar mucha más información en una computadora de la que normalmente se puede almacenar. Otra de nuestras aplicaciones son los relojes de fuente atómica. ¿Cómo funcionan estos relojes de fuente atómica? Bueno, en lo que consiste básicamente es en... Bueno, en lo siguiente, nosotros les presentamos este video sobre cómo funcionan. Originalmente tenemos aquí nuestros átomos yendo de un lado para otro, como normalmente están en sus estados normales. Prendemos nuestras bobinas generando el campo magnético y hacemos incidir los láseres por tres lados de la cámara. Como podemos ver en esta parte, los átomos se ponen en el centro, se acomodan en el centro por el campo magnético, y como están siendo bombardeados con láseres, van a ir perdiendo energía. Por lo que tenemos ahora una nube de átomos fríos que literalmente casi no se mueven. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que estos átomos emiten fotones que van a estar, que van a salir, que nosotros tenemos que atrapar y tenemos que medir, perdón, en algún dispositivo. Entonces, lo que vemos es que tenemos un fotodetector que nos va a decir cuánto es el periodo, cuántos periodos de radiación correspondiente hay a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado base del átomo. Posteriormente es mandado a un reloj, digamos, a un sensor de tiempo. Y posteriormente el pulso es reenviado a la cámara originalmente. Y así es como funcionan los relojes atómicos. En realidad los relojes atómicos, bueno,
sirven también para definir la unidad de tiempo del segundo, que como ya mencionamos anteriormente, está definido como la duración de periodo que tiene la radiación correspondiente a transición de niveles hiperfinos de los estados base. Como última aplicación o estudio tenemos el condensado de Bose-Einstein, que resulta de suma importancia para la parte teórica de la ciencia, puesto que no sabemos qué ocurrió al principio del universo, no sabíamos qué estado tenía, excepto que sabemos que era muy caliente. Al contrario de cómo se encontraba el universo, nosotros estamos enfriando átomos, pero llegamos a un estado similar, a un estado parecido al que había en el origen del universo. Este condensado de Bose-Einstein nos sirve para estudiar lo que había en ese momento. En la imagen superior vemos lo que llamamos la nube de átomos fríos, ultrafríos. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya mencionamos, cuando nosotros incidimos los láseres todavía vamos a tener algunos átomos que tengan energía cinética considerable en comparación de los demás. Lo que hace el campo magnético es quitarme esos átomos que todavía son muy calientes y sacarlos y únicamente dejarme los átomos fríos. Como ya vimos anteriormente que podemos asociar una longitud de onda a una partícula, va a haber un momento en el que esas longitudes de onda se superpongan, puesto que llegamos a un estado igual para todos los átomos y vamos a formar una sola onda con una longitud de onda nada más, que va a formar ese nuevo estado de la materia llamado condensado de Bose-Einstein. Y la aplicación que tenemos para esto es el estudio de cómo se comportaba la materia al principio del universo. Bueno, y finalmente, pues, sin más que decir, esto fue nuestra presentación sobre átomos fríos y óptica cuántica. Un poco de la aplicación, un poco de las aplicaciones que tiene, las importancias que no solo tiene para la física, sino para demás áreas, como lo vimos. Y bueno, sin más que decir, esperamos haya sido de su agrado esta pequeña charla y nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos al profesor y a los ayudantes que están haciendo posible este congreso. Y sin más que decir, que tengan un excelente día. Hasta luego.